Creo que ya está grabando. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar en esta sesión del taller marxista de Morena Socialista. Es nuestro nivel uno, el taller de materialismo dialéctico. Y vamos a continuar lo que comenzamos en la sesión del pasado miércoles. Hoy vamos a a revisar, vamos a hacer primero una recapitulación de lo que vimos en la sesión pasada y después vamos a escuchar las participaciones de ustedes que atienden este taller y hacer un comentario respecto a estas participaciones. Entonces, esta es la dinámica. Una vez que te acabe la breve recapitulación del tema, ustedes pueden ir levantando la mano aquí en el chat de Zoom y les voy dando la palabra para que comencemos. Entonces, así va a ser la dinámica. Muchas gracias a todos por su participación. Mi nombre es Gil Mayorga y pues vamos a dar comienzo. En este nivel hemos estado revisando la parte de el materialismo dialéctico, afirmando esta parte de la cuestión del materialismo y por qué el marxismo se inscribe dentro del materialismo en filosofía, pero de una manera dialéctica, o sea, en una vertiente dialéctica. O sea, no hay como una sola posición en filosofía, como ya revisamos. O sea, históricamente en la filosofía se han formado dos campos, o sea, uno ha sido el materialismo y otro ha sido el idealismo. Y revisamos que esta división ha sido fundamentalmente en torno a la cuestión del problema fundamental de la filosofía, que es la posición entre el sujeto y el objeto, entre quien conoce y el objeto, digamos, la cuestión de la verdad, cuál es la posición de nosotros como sociedad, como individuos, frente al problema de si se puede conocer o no a lo que existe. En ese sentido, los trabajos de Marx y Engels fueron en el sentido de que la naturaleza puede conocerse. O sea, no hay como una división o dualidad en la naturaleza en donde tengamos una materialidad, digamos, sensible a nosotros y más allá otro mundo sobrenatural. De ahí que el marxismo pues se inscribe plenamente en el materialismo, pero no es un materialismo estático, no es un materialismo que considera solamente lo sensible como existente o que todo lo que existe es por sí mismo sensible, que afecta nuestras sensaciones. Es un materialismo que considera que todo lo que existe, más que objetos fijos, son procesos, o sea, son procesos en perpetuo cambio y transformación. Toda la materia está en movimiento. De ahí que el materialismo en el que se inscribe el marxismo, pues sea dialéctico, o sea, no metafísico, no estático. Y hay realidades que exceden nuestras sensaciones, o sea, lo habíamos visto con el ejemplo de la luz visible y el espectro electromagnético. O sea, hay sectores del espectro electromagnético, y es el ejemplo que les daba, que no son sensibles para nosotros, o por lo menos no de una manera directa. O sea, por ejemplo, hay radiaciones que pues nosotros no percibimos de manera alguna, como el radio, ¿no? La emisión las emisiones de radio. Nosotros no vemos los rayos ultravioleta. De alguna manera los podemos percibir porque pueden causar daño, ¿no? En nuestro cuerpo. Pero como tal no los vemos. Nosotros, por ejemplo, a través de nuestra visión podemos ver el espectro visible. O sea, podemos ver los colores, podemos ver las formas, etcétera. Entonces, digamos, tenemos ciertas limitaciones intrínsecas a nuestro organismo, pero a través del proceso científico de conocimiento podemos llegar a muchos sectores no directamente perceptibles de la naturaleza.
Claro que también habíamos revisado, pues esto demanda cierta estructura mental también, o sea, en eso tenía razón, por ejemplo, Kant. Necesitamos abordar la naturaleza también desde ciertas estructuras mentales que se van conformando, o sea, la lógica y las matemáticas fundamentalmente, pero también cierta estructuración de conceptos que en un principio correspondieron más a la filosofía que propiamente a la ciencia, pero el desarrollo de las ciencias pues va abordando más y más problemas teóricos y problemas de conceptualización de la misma naturaleza. Entonces esto es fundamentalmente lo que hemos estado revisando. O sea, no hay en realidad, y me parece muy importante remarcárselos, o sea, no hay una cuestión en el marxismo de tipo esotérico o de tipo, digamos, oscuro, o sea, en ese sentido. No significa que no haya que comprender ciertos conceptos y elaborar ciertas formas de pensamiento. O sea, la dialéctica no es algo que necesariamente se absorbe de manera teórica, ¿no? A lo mejor la dialéctica está en muchas cosas que vemos, pero que generalmente no razonamos, o sea, no las abordamos de una manera teórica. Entonces, como toda disciplina teórica, pues el marxismo requiere cierto ejercicio, cierto estudio para irse dominando, irse comprendiendo. Pero eso no significa de ninguna manera que pues se tenga que ser una especie de iluminado o una especie de genio para empezar a comprender. O sea, lo que hay que tener es cierta formación me refiero a disciplina, para ir abordando los distintos temas y las distintas problemáticas del materialismo dialéctico. Porque como toda disciplina, pues no se va formando en el aire, ¿no? O sea, se forman las cabezas de los seres humanos y pues se influye de muchas circunstancias, se va formando históricamente, se van acumulando autores, se van acumulando ideas, y eso a lo mejor le da cierta complejidad porque es distinta la forma en que cada quien lo aborda, ¿no? A veces se llega a través de un autor, no directamente de Marx, a veces de otro autor, pero ciertamente se acaba llegando a Marx en un punto o en otro, o debería, ¿no? Llegar a las formulaciones de Marx y Engels. Pero eso, digamos, esta situación condiciona que haya distintos abordajes, distintas posiciones respecto a varios problemas. No hay una unanimidad. Difícilmente en cualquier teoría o disciplina, pues va a haber una unanimidad sobre cómo se resuelven o se pueden resolver determinados problemas teóricos. Eso no debe limitarnos, ni debe de manera alguna considerar que estamos frente a una especie de marea de cuestiones y problemas y no sabemos por dónde abordar. Lo fundamental es lo que, bueno, ya revisamos en la sesión pasada, o sea, cuál es el problema fundamental de la filosofía, qué posiciones hay respecto a esta, cómo se concibe la materia, el hecho de que el mismo observador, o sea, nosotros somos parte del desarrollo de la materia, el reconocer que la materia está en movimiento permanente, todo el tiempo se está en alguna forma de movimiento, que lo estático es solamente momentáneo, temporal, condicional, y además que la materia está organizada en distintos niveles y de ahí vienen también muchos problemas de la ciencia. O sea, la materia existe, por ejemplo, en el micromundo, ¿no? O sea, los procesos de los cuerpos más pequeños, ¿no? O sea, los átomos, incluso partículas todavía más pequeñas, los campos. Y después pasamos a una campo más macro, ¿no? O sea, que por ejemplo lo que es nuestra experiencia sensible directa, y más allá los planetas, y más allá las galaxias. Entonces hay distintos niveles de organización, y dependiendo de eso se buscan las herramientas para comprenderlos. No son las mismas herramientas, no solo materiales, ¿no? Instrumentos, microscopios, sensores, etcétera, sino también conceptos. De ahí que se haya hecho necesaria una mecánica cuántica para los fenómenos muy pequeños. O digamos una cosmología, ¿no? Para los procesos inmensamente grandes, ¿no? Del nivel de galaxias o más allá. Y aún así, pues no hemos acabado, ¿no? O sea, mientras el ser humano siga fomentando este conocimiento, pues va a necesitar nuevas herramientas, tanto materiales, instrumentales, como teóricas, o sea, conceptos que vienen de la lógica, las matemáticas y se forman en el constante contacto con los problemas de la ciencia.
Ahora bien, hay que mencionar también que la filosofía y la ciencia como prácticas, como prácticas humanas, pues están condicionadas también por las circunstancias humanas. O sea, no hay una ciencia, una filosofía que sea completamente ajena a a las condiciones sociales, es decir, a la lucha de clases. De ahí que como práctica social, pues muchas veces se ven determinadas en cierto modo por las prioridades que le otorga la sociedad, ¿no? A veces se desarrolla más una rama, a veces más otra. En algunas sociedades incluso se limitaba al conocimiento científico o ciertas posturas filosóficas eran perseguidas. O sea, el materialismo pues estaba fuera de lugar, ¿no? En una sociedad feudal que era básicamente pues, religiosa, idealista. Pero, digamos, a pesar de todo, pues el avance de de la humanidad, no un progreso lineal, desde luego, pero sí cierto progreso en términos históricos, pues trajo este nivel de desarrollo científico y tecnológico. Entonces, esa sería, digamos, un poco un resumen de de la sesión pasada. Entonces, y bueno, mencionar ahí también hubo algunas posiciones interesantes, a lo mejor los vamos a revisar hoy también, que es otras visiones, ¿no? De lo que ha significado el papel de Marx en pues en el desarrollo de este conocimiento científico y filosófico. Entonces, eso, reservo un comentario también para esa parte, y sobre todo si sale entre sus participaciones, particularmente lo que fue la filosofía de la liberación, que fue un tema que empezamos a discutir en la sesión pasada, pero bueno, un poco rápido, ¿no? Por la naturaleza de esa sesión. Si quieren ir levantando su mano para elaborar sus participaciones, pueden hacerlo. Yo estoy revisando el chat para darles la palabra. Entonces, levanten su mano en en el chat. Esta parte es muy importante para que vayamos perfilando la sesión. Ya veo no veo tu nombre completo. Compañero, veo tu mano levantada. Nos mencionas tu nombre y adelante. Dice acá, Armando. Adelante, Armando Cardosa, adelante. ¿Y qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Eh, Nada más quería comentar rápidamente que primero, muchísimas gracias por todo esto. Y con respecto a lo de la sesión anterior y lo que acabas de comentar, eh, me llama a la referencia de traer a colación a una persona que hizo una mención de esto ayer, ¿no? El día de ayer en su videocharo de Fernández Noroña comentó que estamos tan programados, no, o la sociedad en general nos está programando para cada vez ir teniendo menos explicación de las cosas, con una frase querer conquistar algún tipo de tema o algún argumento, etcétera, etcétera, y no nos detenemos, no, o el sistema no nos obliga a no detenernos, a buscar de fondo, a sentarnos a pensar que, por ejemplo, lo que comentaste la sesión pasada, era nuestra percepción de los colores, de la forma de los colores, de que no podemos compartir o no estamos seguros de compartir, por ejemplo, que si yo veo rosa y alguien más ve morado, pero bien, cae dentro del mismo tipo de combinación a grandes rasgos, cosas así, ¿no? Entonces se me hace muy importante que, como comenta, se vaya explicando con más detenimiento y no como el sistema actual a nivel global nos quiere implementar, ¿no? Con esto, por ejemplo, de las redes, principalmente como TikTok y los algoritmos que nos dan nada más, no sé, 15 segundos y nos van programando mentalmente en lugar de detenernos a estudiar, a leer, a escuchar a personas expertas y expertos en conceptos que son tan importantes como la filosofía, nos distraen con eso, pues con el fin.
desde mi punto de vista de seguir la dominación y la tergiversación, por ejemplo, del marxismo, ¿no? Que es uno de los principales ataques que están en contra de quienes, si no tenemos el expertise como otros, tratamos de buscar más respuestas más allá de la típica narrativa de quienes ni siquiera conocen el concepto de la filosofía, del marxismo, de etcétera, etcétera, ¿no? Esa grande rasgos es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Ok, gracias Armando. ¿Alguien más? Adelante. Pueden ir levantando su mano y aquí les doy la palabra. Recuerden, hasta 8 minutos pueden tener su participación y es muy importante. Su participación, recuerden, puede ser en el sentido así, un planteamiento personal frente a las cuestiones que hemos revisado. Puede ser también cuestionamientos, ¿no? Se vale completamente, o sea, tener este, su propia posición frente a los temas que hemos revisado o algún tema relacionado, ¿no? Con esta problemática. Recuerden, en filosofía, pues no hay realmente una posición incorrecta, ¿no? En principio, porque pues eso es un debate permanente, ¿no? O sea, no hay una posición en sí misma correcta, ¿no? Lo que hay que revisar es qué resultados produce, a fin de cuentas. Recuerden, esta sesión sobre todo es para ustedes, que ustedes expresen sus convicciones. Entonces, levanten su mano quien desee participar y nos vamos, nos vamos expresando. ¿Alguien más? Bueno, mientras se animan alguien a participar, yo quisiera tomarme un par de minutos para mencionar un tema que quedó abierto de participaciones anteriores, ¿no? De la sesión pasada. Creo que se trajo esta parte de la filosofía de la liberación, es un tema interesante según he estado revisando. No estoy muy adentrado en eso y pues es una cuestión que se puede profundizar, ¿no? Sería mi compromiso en futuros talleres o compartirles algo al respecto. Pero lo que he revisado es interesante porque es una posición que aborda incluso la parte fundamental, ¿no? De la posición del marxismo. De esta perspectiva es importante que tratan de redefinir a Marx desde el punto de vista de otra posición filosófica. Lo interesante es y a lo mejor ahí vienen las divergencias con muchos compañeros de la filosofía de la liberación, es que en realidad el marxismo, tal como retomó las enseñanzas de Marx y Engels, tiene un objeto diferente que la filosofía de la liberación. O sea, yo creo que desde ahí ya estamos un poco en distintas ópticas y que de ahí vienen muchos desencuentros. O sea, en realidad la filosofía de la liberación tiene como objeto algo que comprenden o denominan, perdón, la modernidad. Pero la modernidad he estado revisando que es un concepto muy amplio y que abarca muchas esferas que no son solamente la cuestión del capitalismo. Mientras que el marxismo fundamentalmente enfoca la cuestión del modo de producción, el materialismo dialéctico que estamos revisando, y pues van a revisar en el taller del materialismo histórico. El modo de producción es un concepto más restringido, o sea, no porque no abarque toda la sociedad humana, sino porque lo hace de una manera científica. O sea, el esfuerzo de Marx y Engels, su esfuerzo consciente, plasmado en sus obras, es elaborar una comprensión científica de la sociedad humana.
y por eso es instrumental y es indispensable el concepto de modo de producción. Pero el concepto de modernidad pues es diferente, o sea, involucra meter de nuevo los conceptos de ética, estética, o sea, arte, todo lo que es un poco ese contexto humano y borra de alguna manera esos límites que establece el concepto de modo de producción. Por eso tenemos una concepción, digamos, que en la filosofía de la liberación va un poco hacia atrás, o sea, nos retrotrae a la filosofía y a la especulación filosófica, mientras que Marx quiere aterrizar la filosofía con el materialismo dialéctico en una ciencia de la historia. Entonces, en ese sentido tenemos una divergencia de objetivo inclusive. Pero yo creo que ese concepto, esta comprensión nos puede ayudar a entablar un diálogo más productivo. Ya veo la mano de Alma. Adelante, Alma, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Buenos días, Gilberto y compañeras, compañeros. Espero que me escuchen. Yo Sí. tengo una pregunta. Este, eh, pues yo estoy entendiendo estos temas y mi duda es si este método eh, de análisis se puede llevar a cualquier área para comprender mejor nuestro contexto. En particular, pues como dijeron que podíamos mencionar casos de interés personal, a mí a veces me preocupa mucho cuando se hablan de reformas o leyes, ¿no? O sea, aquí sería interesante saber si este análisis nos permitiría entender cuando una reforma, una ley, a pesar de que pues uno no es, yo no soy abogada, no soy jurista, entonces desconozco muchos términos, pero a veces hay reformas que nos van a afectar a todos, a todas, y sin embargo, y hay como un vacío de información. Entonces, eh, en este sentido, estos métodos o diferentes leyes nos podrían dar como una guía de entender el sentido de si se puede ver si esta ley en realidad nos va a, va a mejorar la situación o por el contrario va a pasarlo, o sea, va a ser lo contrario. Me refiero, por ejemplo, cuando hablaban de las reformas de los plurinominales, ¿no? O sea, es una situación, o sea, un punto de vista personal, ¿eh? No estoy hablando por el taller. Desde mi punto de vista, que el hecho que digan que este, los partidos, o sea, que sea la misma gente la que vote, ¿no? Y elija el plurinominal por partido. Mm, y piensan que eso es democrático, ¿no? O sea, es lo que afirman. Pero desde este materialismo histórico, bueno, yo así lo entiendo, eso no puede ser, o sea, ¿por qué? Porque generalmente lo que se ha observado, la tendencia es que detrás de todas esas campañas participa muchísimo poder económico, ¿no? Y entonces, ¿cómo realmente las personas que no estamos totalmente informadas, desde mi punto de vista, eso no va, o sea, no nos va a servir como sociedad, ¿no? Tiene que haber otro método, o sea, sí tiene que haber una reforma. Nadie está diciendo que no es necesario porque los plurinominales nos han dado demasiado, nos han llevado a muchas crisis sociales. O sea, yo no estoy diciendo que se quede tal como está. Yo no estoy afirmando eso. Pero lo que yo estoy diciendo es que tampoco puedes hacer, ¿cómo se llama? Eh, decir que no va a haber una situación económica que este, genere un desbalance para nosotros, para los que no tenemos poder económico, ¿no? Este, y como lo que lamentablemente está pasando ahorita, ¿no? O sea, tenemos un partido que se llama humanista, pero es mi punto de vista, ¿eh?
eh, a veces ve más por los empresarios. Ajá. Entonces, si ahora lo vamos a someter a votación, bueno, ¿cómo se va a cuidar que la parte económica no influya en la población? Y entonces yo es ahí donde me cuestiono. Yo quisiera poder tener herramientas para hacer ese análisis, ¿no? Y mi pregunta va en ese sentido, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que vimos, o sea, se puede hacer análisis en diferentes áreas, en diferentes contextos, y y pues por ahorita sería esta mi participación. Gracias por su atención. Sí, gracias, Alma. Entonces, ahorita lo comentamos. Si hay alguien más, adelante, pueden levantar su mano, recuerden, y vamos, reuniendo las distintas participaciones. Recuerden, es un tiempo hasta 8 minutos, no hay problema. Creo que con los asistentes que tenemos tiempo suficiente para escucharlos y dar ahora sí que síntesis del taller. Lo importante es, como comentan, ¿no? Pues que se lleven herramientas, ¿no? Para emprender análisis, digamos, en términos materialistas dialécticos. Finalmente, pues no se trata, ¿no? De como solamente coleccionar alguna idea vaga, ¿no? Sino que realmente sea útil, ¿no? O sea, el propósito de un taller, pues es que sean herramientas de utilidad también, ¿no? O sea, y ese es el objetivo desde que Marx y Engels empezaron a trabajar estos temas. Digo, la historia del desarrollo de la teoría marxista es muy interesante. No siempre se tiene el tiempo las herramientas, ¿no? Los textos suficientes para emprender el estudio así a fondo, ¿no? Pero pasa como pasa con muchas disciplinas, o sea, finalmente se llega a un punto en que se tienen materiales que ya son útiles en sí mismos sin necesidad de una inmersión a lo mejor tan profunda. Y eso es también un objetivo de Marx y Engels, o sea, hacer estas herramientas una difusión lo más posible y lo más riguroso posible. No sé si hay alguien más ahorita que quiera participar. Recuerden, o sea, ustedes levanten su mano y yo les doy la palabra. Eva, adelante. Ya vi tu mano. Y gracias, buenos días. Yo tengo más bien como algunas inquietudes, unas dudas que me gustaría compartir y a ver si puedo obtener respuestas. O sea, yo desde hace mucho tiempo soy feminista, ¿sí? Y desde el feminismo, pues, y desde mi experiencia, ha habido como dos herramientas de análisis de la realidad, pero bueno, en torno al tema de la desigualdad de género, que es pues la perspectiva de género por un lado y por otro lado la interseccionalidad, y creo que han sido herramientas muy valiosas para entender diferentes realidades. Aquí el tema, y por eso estoy en este curso, o sea, también yo me considero una mujer de izquierda, y desde hace mucho tiempo, tanto a mí como a mis compañeras, como que digamos, las alas de izquierda, yo soy de Aguascalientes, se fueron como alejando, ¿no? O nos fuimos alejando porque ser feminista era como ser burguesa, ¿no? En un sentido muy limitado. Entonces, o eras comunista o eras feminista. Yo no creo que sea así, pero ese fue el discurso durante mucho tiempo. Entonces, ahora mi inquietud es todos estos elementos teóricos que estamos recibiendo son adecuados para entender y poder comprender diferentes realidades, no nada más, por ejemplo, el tema de los modos de producción, o si este asunto de la dialéctica, los modos de producción, el materialismo histórico, nos sirven para entender, por ejemplo, las desigualdades de género u otras realidades que ahora pues cada vez son más variadas, ¿no? El tema de la comunidad LGTBI, el asunto del ambientalismo, o sea, todos estos nuevos planteamientos pueden ser
explicados por el marxismo? Esa sería mi duda. Ok, gracias, Eva. ¿Alguien más? Recuerden, levanten su mano, yo les doy la palabra en orden para que planteen, digo, pueden plantear preguntas desde luego, ahorita las vamos a ir conjuntando y también sus posiciones, también es importante escucharlos porque recuerden de los objetivos de los talleres es como también llevarse esa retroalimentación, sus preguntas, sus planteamientos, todo eso nos sirve y nos ha servido para los talleres pasados que hemos tenido para pues ir perfilando las ideas. O sea, necesariamente uno, pues como ser humano está limitado, ¿no? Hay muchos problemas que uno no aborda hasta que alguien se los plantea, ¿no? Y le comenta, oye, pues yo lo veo así. Yo, por ejemplo, en algunos temas no los habría trabajado si no me los plantea, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Alma, veo tu mano, adelante. Gracias. Sí, es que ahorita que habló la compañera Eva, pues me recordó precisamente lo de mi pregunta, porque en mi trabajo se implementaron procesos contra lo que llaman igualdad de género, ¿no? Y parece en el nombre que es pues algo positivo. Sin embargo, a la hora de implementarse, se ha visto lo contrario. O sea, esa es la cuestión que yo vuelvo a la pregunta, ¿no? O sea, para este análisis, y me refiero en qué sentido. Miren, cuando hay una acusación contra alguien, que puede ser trabajador o trabajadora, que violentó a otra persona por su cuestión por la cuestión de género, pues el proceso lo que dicen es que hay una separación. Y yo ya he visto a compañeros sufrir esta situación, pero lo han hecho en un sentido, pues, no, o sea, a los que conocemos que realmente son violentadores, ellos siguen ahí, o sea, es como un manejo de esa ley. Entonces, eh, mi pregunta es, bueno, ¿cómo la dialéctica, este análisis nos puede dar herramientas a los trabajadores? Porque la verdad todos estamos expuestos a estas leyes y a estas reformas que te las venden como positivas porque hay una, sin fin, o sea, hay una infinidad de medios diciéndote que es un combate contra la desigualdad, etcétera. Pero a la hora de los hechos, los trabajadores enfrentamos otras situaciones, ¿no? Y eso es lo que yo, pues, me gustaría comprender, saber si hay algún texto donde se enfoque esto al análisis de reformas y pues sería todo. Gracias. Buenos días. Al contrario, gracias, Alma. ¿Alguien más? Recuerden, cuando tengan su participación, pueden levantar su mano, yo les doy la palabra. Porque como les mencionaba, o sea, finalmente de esta retroalimentación, pues ahora sí que es en dos sentidos, es dialéctica, en su sentido casi literal, ¿no? O sea, ustedes plantean algo, nosotros, o sea, no es como una posición, ¿no? En que simplemente se les echa un rollo y solamente es recibir, ¿no? Es mutua la retroalimentación. Este, pueden levantar su mano y continuamos, ya veo la de Armando, adelante Armando. Armando Alanís. Creo que tu micrófono está cerrado. Listo, buenos días. Buenos Entiendo días. las inquietudes de las compañeras, porque los temas de este capítulo hasta cierto grado vienen siendo abstractos, ¿no? Entonces, como uno piensa, bueno, ¿cómo lo puedo bajar a la realidad, a mi realidad que estoy viviendo o que he vivido? ¿Y cómo puedo hacer para transformar esa realidad utilizando estos conceptos, ¿no? En el anterior tema,
cuando se hablaba de plusvalía y todo eso, pues como que sí lo aterrizabas, ¿no? Eh, y pero estos conceptos, la lucha de contrarios, eh, el hecho de yo bajarlo a mi realidad, necesito buscar un ejemplo más concreto, ¿sí? Para poderlo aplicar. Sí lo llego a comprender. Digo, por eso está uno en el nivel uno, ¿no? Vas empezando a meterte estos temas que a lo mejor los habías leído, pero los leías así de pasadita, ¿no? Y te quedaba el concepto vago, pero cuando ya dices, bueno, es que ahora me quiero meter más a fondo, pero también lo quiero aplicar, como decían ellas, ¿no? Lo quiero aplicar en mi realidad. Entonces, sí me gustaría que tocáramos más el tema, pero con ejemplos un poquito más concretos, ¿sí? Ese sería mi punto de vista. Gracias. Sí, gracias Armando. Entonces, yo creo que ahorita con las participaciones que hemos tenido, voy a hacer un paréntesis para empezar a responder. Digo, hay N puntos, ¿no? Que se pueden desprender de estas cuestiones. Vamos a dar otra, bloque de participaciones de ustedes, digo, ahí es retroalimentación, ¿no? O sea, dependiendo de lo que hemos visto, pues ustedes pueden tener nuevas ideas. Y al final ya algún comentario final para este, el fin de la sesión. Entonces, bueno, nos han comentado en particular una cuestión vamos a poner en dos bloques. O sea, primero, con las participaciones de Armando y Alma, pues es la cuestión política. No sé si Armando querías comentar algo antes de este, de esta primera respuesta. Sí, Veo tu mano levantada. sí, Adelante. sí, sí, perdón, por favor, gracias. Híjole, con todo el cariño, no, espero no se me malinterprete, no se me malentienda, pero y comprendo los cuestionamientos de las personas que acaban de participar, de las tres personas que acaban de participar. Y perdón, pero yo creo que una sesión es suficiente como para llegar al punto de que ya lo podamos aplicar, ¿eh? Eso es mi lectura, de que con una sesión pues es el principio de unos elementos de los que con más sesiones y con lo que comenta Gilberto de la retroalimentación, pues se podrá ir caminando, pero no podemos obtener, no considero que sea correcto el intentar buscar una respuesta después de una sesión. Es como lo comenté yo hace rato, como estar en TikTok. Con 15 segundos ya queremos que alguien nos dé la respuesta de la verdad absoluta, por decir algo, ¿no? Entonces, yo considero que debemos de ser un poquito más pacientes y no tiktokear nuestras opciones, si se me permite el término. Gracias. Sí, gracias, Armando. Pues justo es un buen término, ¿no? No tiktoker. Eso sí es no sé si se llega a convertir en un verbo, pero es interesante porque sí tenemos mucha esa situación, ¿no? Es la inmediatez, ¿no? También le podríamos llamar. Y es una tendencia, ahora sí que en el lenguaje de filosofía de la liberación, pues es la modernidad. En términos marxistas, materialistas, dialécticos, pues, le llamaríamos aceleración, ¿no? De los ciclos de producción, ¿no? Etcétera. Y también vivimos esa presión, ¿no? Ya ni siquiera es solo el centro fabril, ¿no? Es también incluso en el hogar, en la convivencia, ¿no? Se busca acelerar los procesos, acelerar las cosas, es perfectamente natural. Sí, automatización. Entonces, pero bueno, podemos sentar algunos elementos, ¿no? Para las inquietudes de los compañeros y compañeras, que puedan, digamos, abonar, ¿no? O sea, primero, tiene razón Armando también en que pues es el primer curso del taller. Pide Jesús, ahorita checamos rápido, amigo, para no perder el hilo. El primer curso del taller, pues vamos a sentar como que algunas bases fundamentales.
Lo que sí quisiera que se llevaran es también esa parte. O sea, son como los fundamentos más básicos del materialismo dialéctico y con base en ellos puedan empezar a entrenar su pensamiento, pero no es así como que una fórmula, digamos, de aplicación, ¿no? Ya inmediata. Lo fundamental es también no tener como esa posición de muchos, filósofos o profesionales en general, que pues llegan diciendo, pues todo lo que sabías no vale nada, ¿no? Y no sirve nada. Tienes que empezar como de cero y pues ya, olvídate de todo lo que sabías o lo que creías saber sobre Marx. Yo te voy a decir lo que realmente pensaba Marx, ¿no? Cuando se sentó en un café con Engels y empezaron a discutir la teoría de no sé qué. Pues eso tampoco, ¿no? No es una situación, digamos, realista, ¿no? O sea, la cuestión es, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo fundamental? O sea, lo fundamental en este punto es reconocer la posición que tiene el materialismo dialéctico frente a la realidad, o sea, que tengan presentes frente a todo lo que se vierte sobre el materialismo dialéctico sobre Marx, que la posición de Marx es clara, o sea, la posición de Marx es clara en el sentido materialista y dialéctico, o sea, él ve los procesos reales y que pueden ser comprendidos mediante el trabajo científico, el esfuerzo de la comprensión científica de los procesos naturales. Y eso abarca tanto los naturales, llamados así físico-naturales o de la naturaleza, y de la sociedad, porque en realidad la sociedad, más bien la sociedad es un producto de la naturaleza. O sea, no hay un dualismo, no hay una separación tajante. No quiere decir que la sociedad se rija exactamente por las mismas leyes que la naturaleza. O sea, las leyes del desarrollo biológico, por ejemplo, o del desarrollo de las subpartículas, pues no son idénticas a las de la sociedad, pero la sociedad también tiene leyes objetivas. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo aplicar. O sea, a lo mejor también sería una respuesta en ese sentido general, ¿no? O sea, hay un montón de temas y la problemática es cómo aplicarlo. Bueno, en principio lo que tenemos que observar es, no le vamos a imponer a la naturaleza, a la sociedad, esquemas. O sea, no le vamos a aplicar una preconcepción de esquemas y eso es, digamos, un poco negativo, ¿no? Que es lo que no vamos a hacer. No vamos a hacer como hacían los filósofos de las épocas pasadas, ¿no? Y bueno, y todavía lo hacen, de descubrir como una gran idea y ver cómo la voy aplicando en cada caso. Entonces, digamos, ese sería un método, un proceso, entre comillas, filosófico, ¿no? O sea, o puramente filosófico de ir, aplicándole a los procesos como que leyes o reglas que supuestamente tendrían que operar, ¿no? O sea, estar brincando de la negación a la negación de la negación, digamos, es un poco negativo, o puede parecerlo. Lo que vamos a hacer para aplicar, en realidad va a ser un poco lo opuesto, o sea, lo que vamos a hacer es buscar las regularidades en los procesos. Y parece una herramienta potente, pues es ya los descubrimientos que hace la ciencia. O sea, si ya tenemos, por ejemplo, la física de partículas, les doy un ejemplo concreto. Y tenemos, por ejemplo, las subpartículas. Yo cuando hice, por ejemplo, mi tesis, les voy a dar este ejemplo práctico. Tenemos los electrones, los protones y los neutrones. Y ya, bueno, pues ya están, hay 1000 experimentos, hay una formulación matemática, explica muchos de los comportamientos. Lo que hago como materialista dialéctico aquí es revisar críticamente desde la posición materialista y dialéctica. Me enfoco, por ejemplo, los electrones tienen este movimiento, tienen este comportamiento. Eso se corresponde a los experimentos que se han realizado. O sea, ¿me hace sentido? ¿Le hace sentido, por ejemplo, el comportamiento químico de las partículas? ¿Hace sentido con los experimentos, con los modelos? ¿Hay algo que no cheque? Entonces, ahí viene, esa es una parte de la crítica. Luego, la otra es, ¿qué más hay? Porque la concepción dialéctica nos dice
que el movimiento de estas partículas no puede ser solamente una cuestión externa, de hecho no es esencialmente una cuestión externa. Muchas veces los tratados de física hablan, pues cuerpo A golpea cuerpo B y eso es el movimiento. En dialéctica nos preguntamos, ¿y por qué se mueve? O sea, ¿cuál es la verdadera causa de este movimiento? Y entonces nos vamos a la estructura interna de los objetos. Entonces pensamos, ¿hay una explicación para el comportamiento de estos cuerpos o de estos procesos? Si la hay o no la hay, a veces te encuentras con que no, porque por ejemplo, en el momento actual de la física, el campo, o sea, el campo eléctrico, el campo electromagnético, el campo gravitatorio, no se sabe realmente qué son. Yo no sé si ustedes estaban conscientes de esta parte, ahorita nos comentarán. O sea, la naturaleza del campo aún está por descubrirse. Obviamente en los tratados habituales, pues te enseñan a manejar el campo, ¿no? Se comprende pues, la longitud, la amplitud de las ondas, cómo influyen en determinados comportamientos de partículas, la dualidad partícula-onda. Pero ¿qué es el campo? O sea, como materialistas dialécticos estamos obligados a preguntarnos qué es el campo. Cuando vemos que no hay todavía una explicación, pues tenemos que plantearlo así, ¿no? O sea, la ciencia todavía tiene un terreno para avanzar ahí. O sea, todavía hay que descubrir qué es el campo. Lo que sí podemos plantear es que el campo debe tener estructura, debe tener una organización interna. Y eso es lo que o sea, no hay que considerar que el campo no tiene estructura y que es algo así como dicen, fundamental. O sea, debe haber algo todavía más fundamental, más allá de lo que conocemos. Ese es un ejemplo práctico. O sea, es un entrenamiento mental que nos abre un campo una nueva área como dicen ahora, de oportunidad, ¿no? Una nueva área de conocimiento. Y entonces se puede haber esfuerzos en ese sentido. La otra es, como visión crítica. A lo mejor esa sí la podemos, ir entrenando. Eso aplica mucho para las cuestiones sociales, como que nos plantean, Eva y, Alma. Ellas nos plantean, cómo enfoco los procesos sociales, cómo puedo saber que una reforma, dice Alma, y esa es una pregunta muy, muy válida. O sea, ¿cómo planteamos que esta reforma que suena tan bien es, realmente beneficiosa? O como nos plantea Eva, ¿no? O sea, incluso respecto a este tipo de cuestiones, pues se abren campos, ¿no? Resulta que acaban los comunistas enfrentados con los feministas, porque pues no sabemos o no tenemos en ese momento en la mano el saber si hay un cambio o reforma en un sentido, pues es realmente beneficioso, ¿no? Surgen las polémicas. Entonces, la cuestión desde el materialismo dialéctico es revisar las fuerzas sociales que están detrás de estos cambios. O sea, qué fuerzas sociales mueven estos cambios. O sea, la explicación materialista y dialéctica, a lo mejor no tanto en la formulación materialista y dialéctica, sino concretamente en la vertiente materialista histórica, o sea, ya la aplicación de los conceptos del materialismo histórico. El enfoque sería cuáles son las fuerzas que animan este movimiento, qué grupos políticos, qué fuerzas políticas están empujando por realizar estos cambios y qué beneficios obtienen de estos cambios, qué tanto representen o no lo que dicen defender, pues depende en realidad quién lo impulsa y qué beneficio puede obtener. A veces se impulsan cambios, reformas, que pueden resultar parcialmente beneficiosas para el pueblo, para los trabajadores, etcétera, pero que en realidad pues, son un beneficio para los capitalistas, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo concreto. El transporte público. De bote pronto, uno como usuario del transporte público dice, pues qué bueno que baje el precio y sube la calidad, ¿no? ¿Quién se va a quejar de eso? Que bajen los precios y suba la calidad del transporte. Pero uno no puede obviar que a quién beneficia más el transporte público barato y de buena calidad. Pues beneficia a la producción, beneficia al aprovechamiento del trabajador, para que el trabajador llegue rápido y descansado a los centros de trabajo y le rinda más al capitalista. Entonces, los capitalistas hasta cierto punto benefician o favorecen que haya transporte público barato y de calidad porque pues a ellos les benefician también, ¿no? O incluso más.
para no tener que subir más los salarios y que los trabajadores paguen costos más altos del transporte público y de calidad. Ah, pero eso siempre que sea el transporte pagado por el Estado, ¿no? Porque si son otras empresas, las empresas de transporte, pues ¿qué hacen? Cobran más caro o dan un servicio de peor calidad y eso ya no les suena tan mal, ¿no? Entonces sí podemos hacer un análisis de dialéctico de todas estas cuestiones, porque a fin de cuentas es eso, o sea, los conceptos, todo lo que estamos planteando, digamos, de manera teórica, en realidad pues ha emergido de la realidad, del análisis de la realidad. O sea, finalmente no hay ningún concepto teórico, obviamente verídico, real, que no haya surgido en algún punto a partir o desarrollado a partir de situaciones reales. ¿Cómo analizar las reformas? Pues hay que verlo así. O sea, la cuestión es esta sociedad, el modo de producción, ¿a quién beneficia? ¿Quién se ve quién se ve explotado? ¿Quién se ve beneficiado? ¿Y qué fuerzas ahora sí que los capitalistas, los dominadores de todas las épocas, qué fuerzas sociales han puesto en movimiento para conseguir sus fines? Nunca han sido solamente ellos tal cual, ¿no? O sea, siempre han mediatizado, es, digamos, otro concepto, han mediatizado su fuerza política a través de instituciones, a través de partidos, a través de sindicatos, a través de organizaciones. Y en esta mediatización nosotros ya no vemos a los capitalistas. O sea, lo que vemos es la apariencia, ¿no? O sea, fuerzas sociales, pero no vemos la verdad, los verdaderos intereses que mueven estas fuerzas sociales. El materialismo dialéctico debe permitirnos ver a través de estas apariencias, ver cuáles son las verdaderas fuerzas que mueven estas organizaciones, partidos, sindicatos, y cuáles intereses son los que mueven realmente estas iniciativas, reformas, etcétera, ¿no? Estado, el aparato de Estado, etcétera. Entonces, digamos que esa es de alguna manera, por llamarla así, la utilidad del pensamiento dialéctico, o sea, ver más allá de la apariencia, ver la esencia, más allá de la simple, digamos, el movimiento simple, ver toda la complejidad del proceso de transformación de la sociedad, de la naturaleza, etcétera. O sea, y en los cursos, talleres, más bien talleres que estamos desarrollando, pues es un poco ponerlos en esa perspectiva. O sea, que vamos de lo aparente, de lo no esencial, a lo esencial, a lo profundo, digamos, lo verdadera fuerza motriz de los cambios y transformaciones. Pero obviamente, pues es un proceso en el que ustedes mismos, están, digamos, entrenando y se están, preparando. Por eso es importante su participación. Entonces, yo lo que resumiría, pues es eso, o sea, finalmente lo que con estas leyes de la dialéctica, lo que deben permitirnos, en el caso mucho de lo que plantean Eva Alma, y también la cuestión muy, muy pertinente que nos menciona Armando, es empezar a ver, o sea, las fuerzas motrices reales de los procesos más allá de las apariencias, ¿de acuerdo? Esa sería una primera respuesta y volvemos a participaciones para que sigamos retroalimentando. Ya tengo a Jesús ahí esperando. Adelante, Jesús. Tu micrófono, Jesús. Jesús Cortés. Bueno, sí, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Adelante. Ok, mira, no sé, no recuerdo bien que si aquí en este grupo subieron el artículo el artículo que publicaron en Colombia acerca de que menciona que hay que sacar a Marx de la universidad y meter a la religión. No fue aquí o fue en el otro grupo, pero bueno. Bueno, entonces yo lo que veo. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, ¿puedes Ajá, está ponerlo para abierto. escuchar a Jesús? Sí, porque no me dejan. Ajá, entonces
A lo que voy es que me parece que lo que está pasando aquí es que, mire, yo fui profesor también y realmente los datos que dan acerca de el hábito de la lectura en nuestra sociedad es muy bajo. Hasta incluso los propios compañeros profesores, este, se dedican a leer, a fundamentar bien las teorías. Entonces, lo que está pasando aquí es, primero, entramos a analizar, o a tratar de comprender el marxismo, pero para mí, bueno, es una opinión, lo que tendríamos que entrar primero a analizar la cuestión del método. El método, y ahorita tú mencionabas algo acerca de que la química y eso, ¿no? La química exactamente tiene sus instrumentos, sus conceptos, pues la química tiene cuestiones reales, las ve, las toca, un reactivo lo pone en el microscopio, una, la partícula en el reactor este gigante que están promoviendo, que hace la desintegración de los átomos, todo eso. Pero en la sociedad no tenemos esto. Ajá. Eso es lo que hay que lograr, que entiendan la mayoría de la población y los maestros y todos. Nuestro método nuestros instrumentos son los, las funciones básicas del cerebro, la mente, la observación, la generalización, el análisis, la síntesis, la crítica, conceptos, categorías. Esos son los- nuestros instrumentos de análisis de la sociedad, porque en la sociedad es así etérea. Entonces, por eso Marx al inicio dice, los invito a seguirme en este método de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, ir y venir, para que entendamos y los conceptos que uso son la sociedad, una sociedad capitalista, y entonces eso es lo que no se logra aquí. Entonces, la mayoría de las opiniones llegan en las cuestiones de que dicen, ¿no? Lo dicen o comentan, pero en ningún momento agarran y dicen, aquí está el capital en una página tanto, cita, y hagamos este análisis. Yo creo que yo sugiero que le entremos un rato a la cuestión del método de analizar el problema de la sociedad y lograr entender o que entendamos la mayoría que nuestros instrumentos, con, todo lo que es para analizar la sociedad son mentales, son conceptos mentales, ¿sí? Categorías mentales. Que hay un posible, por ejemplo, utiliza Marx para hablar de la plusvalía y de la ganancia, usa métodos de la matemática, sí, pero ya es algo concreto para poder explicar cómo el capitalista se queda con la plusvalía y los demás elementos que se apropia el capitalista y que a nosotros nos paga una hora del día o de lo que ingresamos como valor a la mercancía. Entonces, ahí, pero en sí la cuestión de el análisis de la sociedad tiene que ver con esto de las funciones básicas del cerebro, la mente, la abstracción, la generalización, el análisis, la síntesis, los conceptos, las categorías, y un razonamiento lógico, formal, ¿sí? Para poder entender estas cuestiones. Porque si nos seguimos manejando en las definiciones y dice Marx y dice esto, pero tenemos que empezar a invitarnos a que hagamos el ejercicio mental, ¿ah? El ejercicio mental de análisis de la sociedad, que es la única forma de analizar los problemas sociales, ¿sí? Entonces, empezar por eh, sobre la sociedad, la filosofía, ¿no? Ya habíamos dicho, la filosofía se encarga porque tenemos que, es una forma de entender y comprender la sociedad. Cada cultura tuvo su filosofía y así es como se explicaba la realidad y cómo se organizaba. Ahora, pasamos ahora a la sociología y Marx, bueno, toma lo que es los, las investigaciones más básicas de la economía, de la filosofía,
y de lo que es la sociología, que es la cuestión de el socialismo utópico, ¿no? O sea, hacia dónde vamos. Pero todo eso está en nuestra mente, ¿no? Entonces, promover la lectura y hacer que hagamos un análisis, síntesis de esa lectura, comprender, porque luego muchos leemos, yo tenía unos compañeros en el trabajo que veía que leían un libro en 2 meses, ya tenía leído 3 meses de un libro, y ya le preguntaba, oye, ¿me puedes hablar de qué habló el libro? Ah, no me acuerdo, yo lo leí ya. Le digo, oye, entonces no logra sacar, analizar el contenido. Y creo que eso es lo que está pasando aquí, ¿eh? Para mí que eso es lo que está pasando, que nos dejamos por el dice, el TikTok, el comentario y todo lo que es las redes. Todo lo que circula en redes es basura, información nada más muy a la ligera. Entonces hay que ir a las fuentes, hay que ir a las fuentes, sacar aquí el capítulo X, Y o el prólogo o alguna cita concreta en el libro, la página, y sobre ella, sobre esa cita, sobre ese contenido básico de lo que es el origen, la génesis del pensamiento marxista. Porque si no, nos vamos a quedar, pues, yo leí antes de entrar al capitalismo a Marta Henecker, a Althusser, pero ellos ya eran refritos de Marx. Pero para que tengamos fundamentalmente ese concepto del marxismo y su metodología, necesitamos entrar a esa parte. Gracias, sería todo de mi parte. Sí, gracias, Jesús, muy importantes puntos, ahorita los revisamos. Mientras, no sé si hay alguien más. Recuerden, estamos en la sesión de participaciones del taller, los que se han ido uniendo, pueden levantar, estamos en esta etapa, pueden levantar su mano, les doy la palabra y escuchamos su participación y vamos a dar una respuesta antes de terminar la sesión. Aquí en el chat pueden levantar la mano y les doy la palabra. Ok, no veo ahorita participaciones. Bueno, mientras se animan, revisamos estos puntos, un poco de lo que hemos visto antes. Y para ir viendo lo que nos comenta Jesús. Ok. Bueno, primero ir revisando lo que menciona Eva sobre las cuestiones de la izquierda y el feminismo. Eso es muy importante. Porque, bueno, pues obviamente también hay que ver que la perspectiva del marxismo no es como que abarcar todo y plantear ya los grandes temas en todo momento y llegar a todos los puntos con las leyes del materialismo dialéctico. A lo mejor históricamente, ya veo a Marta, ahorita sigo, Marta, adelante. Sí, gracias, Gil. Buenos días a todos. Voy a poner un ejemplo, Gil, en el cual, desde el miércoles, bueno, desde que estuvimos en la última plática, de qué manera puedo yo dar un ejemplo que yo entienda y darlo a entender para mí lo que es el método científico y a través del método científico dirigir con bases dialécticamente un tema. Entonces me ocurrió ¿cómo se llama? El siguiente ejemplo, que es científicamente la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Ese es un método científico en el cual de alrededor de en la observación antiguamente y ahora por medio de aparatos más sofisticados, sabemos de que este traslado forma una elíptica y no es a través de círculos. El movimiento no es a través de los círculos, es a través de elíptica siempre. Entonces, en este traslado vemos de que nuestro planeta junto con
su satélite, que es la Luna, se trasladan o más cerca, o estamos más cerca del Sol o más retirados. Esto nos permite ver las estaciones del año, los diferentes cambios. Según estamos más cerca, pues más sol; estamos más cerca del sol, pues más calor; estamos más retirados, es el invierno, y así sucesivamente. Este método científico está comprobado, y y a través de este traslado también existen ciertas constelaciones, en los cuales eh, hay ciertas estrellas en los cuales inclusive ¿cómo se llama? Se sabe que ellas están fijas. Hasta ahorita se cree que estas estrellas, esos astros, ¿cómo se llama? Que están fijos. Entonces, en ese traslado se aparecen ciertas constelaciones. No me meto en el nombre de que se le ha dado a las constelaciones, porque desconozco realmente si esto está dentro del método científico como para hacerlo real. Pero sin embargo, este mismo ejemplo científico, y lo voy a trasladar ahora en el otro, ¿cómo se llama? Por medio de la misma observación. Hay quienes han utilizado todo esto, este movimiento, para los astrólogos. Aquí entre ya los astrólogos, y para predecir, le ponen, por eso digo que no me meto en el nombre si es algo científico, y quienes les da los nombres, si fue la osa mayor, ¿cómo se llama? La osa menor, la Virgen y todo. Bueno, a través de esto fueron astrólogos que le pusieron, les dieron un nombre. Entonces, esto ya no es un método, para mí ya no es un método científico, porque hay quienes utilizan para de manera vulgar, ¿sí? Hacer horóscopos, y por medio de los horóscopos cae mucha gente. mm, y esto hace vulnerable porque a los seres humanos, porque no puede ser que un horóscopo sirva para los nacidos en mayo, por decir que es Tauro, sirva para tantos millones de seres humanos, ¿no? Un solo horóscopo. Entonces esto es risible, y no es científico. No es científico, porque no nos somos tan diversos en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de actuar, de nuestras experiencias, también de nuestro conocimiento, que no podemos no podemos meternos todos en un saco. Entonces, estos métodos, como lo que mientras en la dialéctica podemos debatir si el método científico de la trayectoria de la Tierra, este, que pues dependemos mucho de esto, ¿no? Como ¿cómo se llama? Como mortales. Y en el otro no dependemos, porque esto se vulgariza, y nos hace personas muy sensibles, seres muy sensibles ante un pronóstico, ¿no? Y no me levanto, sino leo primero mi horóscopo y cómo me va a ir el día de hoy. Entonces, dos ejemplos de lo que es el método científico y método filosófico, lo quise aplicar en lo que hemos estado en las clases. Mm, es lo que se me viene a la mente. Lo que sí entiendo ahora perfectamente es de que la finalidad de ir aprendiendo, porque no es fácil a veces aprender a manejar ciertos conceptos que da Marx, que dan, ¿cómo se llama? Esos estudios. A mí se me ha dificultado eso, ¿cómo se llama? Traerlo
en la dialéctica, en ciertas palabras que son básicas para dar a entender ¿cómo se llama? Lo que es el conocimiento de Marx, de comunismo, todo esto, no, de Marx, ¿sí? Y de Engels. Entonces, esto es lo que se me ha dificultado. Y creo que entre más lo utilice, ¿sí? Se me es claro la dialéctica, método científico, ¿sí? Filosófico es idealista, ¿sí? Y sin bases, o con ciertas observaciones, pero aún no con el método científico. Ese es mi comentario y espero a ver qué me dices. Es cuanto, gracias. Al contrario, gracias. Y mientras hay unas participaciones, recuerden, pueden levantar la mano. Toño Garcés, adelante. Sí, gracias. Pues un poquito como tratar de ubicar en el tiempo donde se construye el pensamiento dialéctico de Marx, cómo habría muchas proposiciones sobre la sociedad en las que se justifica tanto la propiedad, el mercado, la acumulación de tierras, el despojo a trabajadores, o sea, es muy cercano en el tiempo que vive Marx cuando se dan estos procesos de acumulación por parte de una clase capitalista de las cosas que se pueden convertir en capital, ¿no? Tierra, maquinaria, trabajo, es muy próximo. Y por lo tanto la justificación de ese mundo pues es hasta violenta, ¿no? O sea, el discurso en el caso de su juventud, cuando se adopta en el Estado prusiano la filosofía hegeliana, se acuña o se utilizan mucho frases que genera el propio Hegel sobre el absoluto. Hegel dice que la realidad se puede comprender a sí misma mediante el pensamiento y la experiencia, pero al final de cuentas la experiencia está supeditada a la reflexión del absoluto, ¿no? Entonces fue muy fácil para la filosofía de la época pensar que el absoluto podría traducirse al Estado, ¿no? Entonces, todas las individualidades, la sociedad civil, todo lo que podría ser el intercambio entre particulares, podrían ser las experiencias individuales que en el absoluto, es decir, en el Estado, se podrían ya como realizar en un sentido pleno, ¿no? Entonces se tomó una formulación filosófica de Hegel sobre la comprensión de la totalidad desde el idealismo para justificar el presente, porque así de virulenta es la acción de la burguesía y de las clases dominantes para justificar el estado que guarda la acumulación, el despojo, ¿no? No estamos tan lejos de esas condiciones, o sea, estas condiciones de expropiación y de acumulación se siguen dando y se siguen asaltando recursos, y en cada medida en que aparezca una nueva materia prima que sea fácil de convertir en capital o sobre la que haya un interés, pues va a aparecer de nuevo un discurso justificatorio de corte idealista que trata de presentar que así son las cosas, que ese es el modo natural y que hay una superioridad de clase, de organización, en este momento pues hablamos del mercado y las transnacionales como esa figura que totaliza todos los intercambios, ¿no? Entonces, si Marx en su tiempo, para demostrar que estas ideas ideológicas estaban mal, no se queda en el debate de las ideas, en el debate filosófico, en el debate del derecho o en el debate de la política, porque dice, nos vamos a quedar dándole vueltas, ¿no?, a proposiciones sin demostrar de dónde vienen las proposiciones que dice
la burguesía, ¿no? Entonces se da la tarea de construir todo el andamiaje explicativo y en esa producción del presente, o sea, no es teórica, no es especulativa, no es por tratar de crear un método de pensamiento crítico o un método filosófico o un método, digamos, discursivo, no es por eso que hace el andamiaje conceptual, lo hace para la lucha política, lo hace para el presente, lo hace para demostrar de dónde vienen las ideas de la clase dominante y por qué es que construyen ideas tales como las que exponen. Porque esas ideas están tratando de esconder la explotación, esconder el proceso por el que se hicieron propietarios de esos medios de capital. Y esa también es la tarea del presente, ¿no? O sea, utilizar el método crítico, no perder las categorías, porque tenemos la misma producción de ideas justificatorias, la misma virulencia de parte de la derecha y de sus voceros en construir ideas que justifican el orden actual de las cosas, de la apropiación, del enriquecimiento. Y necesitamos las categorías para pelear en el presente y para debatir cómo es que llegan a sus ideas, cómo es que producen estos conceptos fantasiosos, sin historias, sin contexto histórico, y para eso es para lo que nos sirve comprender en su potencia, digamos, ¿no? Al materialismo dialéctico, el conocimiento de la historia, el análisis de la historia y todas las categorías y conceptos que desarrollan Marx y Engels en su obra, porque son las armas del presente, son las armas de la clase trabajadora, el entendimiento de cómo es la historia, cómo se produce el pensamiento, cómo producen ideas que justifican a la sociedad burguesa, y entendiendo eso, cómo poder argumentar el desarrollo del mundo del capital para trascenderlo, ¿no? O sea, siempre la relevancia de poder entender que conceptos y categorías son sí abstracciones, sí son conceptos, son ideas, pero que son herramientas, ¿no? Y son herramientas de la lucha por las condiciones de vida del trabajador. Y pues por eso el portento de Marx es doble, ¿no? No solo es una buena explicación de causas, sino que además es una gran herramienta de lucha política. Muchas gracias. Gracias, Toño. Voy a ir pasando ya la respuesta. Vamos a terminar el taller a las 11 antes de las 11, de hecho, para que empiece el taller del siguiente nivel. Entonces, en la respuesta yo plantearía lo siguiente, que respecto a lo que nos plantea Marta, yo creo que ella le acaba de dar también justo en el clavo a una cuestión muy importante. Ella nos plantea el ejemplo de los horóscopos, ¿no? O sea, cómo los horóscopos, pues supuestamente se valen del movimiento de los astros, ¿no? Se identifica algo que es real, que es el movimiento de los astros, y pues se les atribuyen determinadas propiedades, ¿no? Determinada fuerza o control sobre la conducta humana. Pero Marta hace el señalamiento bastante importante, que es ese planteamiento no tiene un mínimo de método, porque no hay que debatir, ¿no? Es simplemente se plantea la carta astral y ya, y el horóscopo, y pues más bien uno se atiene a lo que diga, ¿no? En cambio, con la investigación astronómica, como ella misma menciona, pues podemos debatir el método, ¿no? Podemos debatir el método y los resultados de ese análisis, o sea, podemos sentarnos a discutir con base en la lógica, en los experimentos, en toda la evidencia, para debatirlo, ¿no? O sea, se pueden reunir los astrónomos y debatir sobre los procesos y llegar a una solución, a una verdad, desde luego una verdad provisional, no una verdad absoluta, precisamente por eso no es absoluta, ¿no? Porque es provisional, porque precisamente está sujeta al debate, al mejoramiento de los instrumentos, al análisis, a nuevas herramientas lógicas y matemáticas más avanzadas, más precisas, etcétera. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre las posiciones idealistas y las posiciones materialistas y dialécticas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado,
es importante lo que nos plantea Jesús. Nos planteó varios puntos de lo que hemos visto en la sesión pasada, donde vimos un poco más la parte del materialismo y los fundamentos de la dialéctica. Sí, bueno, ahí hay que mencionar una cuestión que también es importante, o sea, ciertamente hay una diferencia entre las herramientas de los análisis físicos, químicos, biológicos, geológicos, o sea, las grandes ramas de la física, y las ramas del estudio de la sociedad, o sea, las herramientas de trabajo, o sea, las herramientas de investigación, pues son fundamentalmente diferentes, ¿no? O sea, en química, pues tenemos balanzas, tenemos microscopios para algunos casos, tenemos espectrofotómetros, tenemos reactivos, tenemos toda una serie de instrumental. En la investigación histórica, pues que tenemos el análisis crítico de fuentes, ¿no? Escritas, tenemos la arqueología, tenemos los datos que arroja, por ejemplo, la investigación genética. O sea, de alguna manera también la frontera de los instrumentos es digamos, pues, digamos, no es tan separada, ¿no? O sea, finalmente la investigación histórica, por ejemplo, pues, analiza ahora poblaciones, también tiene herramientas de la arqueología, por ejemplo, se vale del fechamiento por procesos químicos, como el de carbono. Y hay otros instrumentos, por ejemplo, la demoscopía, ¿no? O sea, el análisis de encuestas, tenemos, entre otras herramientas. Entonces, como menciona Jesús, ciertamente para el análisis de todos estos datos, la ciencia histórica, ya en sus distintas ramas, pues se vale del análisis, el concepto, la crítica, fundamentalmente de cuestiones aparentemente solo mentales. Pero pues también las ciencias naturales se valen de eso. O sea, no puedes hablar de átomos sin un cierto nivel de abstracción. O sea, el átomo obviamente pues, tienes instrumental para experimentar con él, pero para que diseñes esos experimentos también tienes que emplear conceptos. O sea, en eso las ciencias no se diferencian tanto porque tanto las ciencias llamadas físicas, que no son exactas necesariamente, necesitan todo un aparato conceptual, necesitan todo ese aparato que también tienen y necesitan las ciencias llamadas sociales, ¿no? O la ciencia de la historia. Entonces, por ese lado, la cuestión de la crítica del método, o sea, la crítica del método científico, del análisis de los resultados, tanto para un tipo de ciencias como para el otro, pues es, digamos, si no igual, es equivalente. O sea, tenemos que hacer un aparato lógico y matemático para comprender también los procesos de la naturaleza. Sin ese análisis, sin esa abstracción, o sea, también es una cosa de mentes. O sea, es la mente humana tiene que asimilar los resultados de la ciencia y tiene que hacerlo para incluso para plantear el experimento y para diseñar el equipo y el instrumento de investigación. O sea, sin estas teorías, sin este análisis abstracto, pues tampoco hay ciencia natural. O sea, ¿cómo puedo saber yo que un instrumento como el espectrofotómetro arroja resultados verdaderos? O sea, yo puedo diseñar un aparato muy bonito que tiene colores, que tiene circuitos, que tiene N cosas, pero ¿cómo analizo yo que el modelo teórico de las partículas está fielmente representado en este aparato? O sea, que realmente mide lo que dice medir. O sea, y no hablo de engaños, no hablo de estafas, ¿no? Hablo de simplemente de que hay que hacer un análisis crítico, abstracto, teórico, del funcionamiento de los instrumentos para el análisis físico. Todo eso es conceptual, todo eso es teórico, todo eso tiene un planteamiento que precisamente es también materialista dialéctico. O sea, el planteamiento teórico de las ciencias naturales, por llamarle así, es materialista dialéctico. Incluso sin que los científicos se lo propongan, pero en el momento en que ellos tienen una determinada posición frente a la verdad, frente a la realidad de lo que están investigando, de cómo lo están planteando, pues están funcionando dialécticamente y materialistamente. O sea, hay científicos cristianos, pero ningún científico reza o sea, o considera que rezar le va a dar un resultado verdadero, ¿no?
sea, digo, ya, si rezan porque les salga bien el experimento es una cosa, pero, o sea, que digan Dios me dijo, pues no lo van a decir, ¿no? O sea, nunca van a poner en un texto, aunque quieran, no van a poner, pues es que Dios lo dijo, ¿no? Es como el experimento del horóscopo. Entonces, sí es sí es una cuestión que hay que revisar. Obviamente, como dice, lo plantea Jesús y también Marta, ¿no? O sea, sí hay que estudiar, sí hay que ir a los textos. De hecho, les mandamos un texto en el chat de este taller. Y hay otras recomendaciones que hacerles, sobre todo el anti-Turing, o sea, de Friedrich Engels. Entonces, pueden también empezar a abordar. De hecho, en los siguientes talleres vamos a ver dialéctica de la naturaleza, por ejemplo, y materialismo histórico. Entonces ahí van a tener oportunidad de ir aterrizando lo que estamos revisando. Y hay otros textos, o sea, por ejemplo, el fin de la filosofía clásica alemana, venga, que también podemos, de hecho vamos a revisar. Entonces, lo central es eso, o sea, las funciones de la mente no son solamente para las ciencias sociales. En ciencias, o sea, en los procesos de funciones de la mente, el análisis mental, abstracto, etcétera, pues tampoco la ciencia natural funciona. Simple y sencillamente no podría funcionar solo con eso. Y otra cosa importante que me parece es lo que plantea de hecho muy muy importante lo que plantea Toño, es que es eso, o sea, como lo habíamos visto, el Marx y Engels no se proponen hacer un juguete teórico, o sea, su objetivo es la revolución, y no cualquier revolución, sino la revolución del proletariado contra la opresión capitalista. Ni siquiera solo contra la clase capitalista, sino contra toda opresión. Entonces, esa es, digamos, una importancia fundamental de hacer el análisis dialéctico, porque como dice Toño, pues eso nos da las herramientas, precisamente para rebatir todo el peso inmenso de la tradición y la ideología burguesa, porque la ideología burguesa permea, o sea, permea incluso entre científicos, permea en todos los estratos de la sociedad, permea en todos lados, y si nosotros solamente nos manejamos en la lógica metafísica o idealista, pues ni tardos ni perezosos le acabamos dando la razón a la explotación. O sea, si no subvertimos esas bases filosóficas por el materialismo dialéctico, pues estamos manejando el mismo discurso de la opresión capitalista. Entonces, por eso ese es, digamos, el objetivo fundamental, como dice Toño, del materialismo dialéctico. O sea, no es jugar con conceptos, ¿no? O demás, sino que es precisamente llevarlo al terreno del cuestionamiento fundamental, o sea, a fondo y en la misma esencia de la opresión capitalista. Y volvía un poco a la cuestión de Eva para que no se traspapele, y aquí viene mucho a cuento porque finalmente la opresión capitalista no solo se representa como la opresión para extracción de plusvalor en los centros de trabajo, o sea, se representa como toda una gama de explotaciones y discriminación y opresión, incluso muchas heredadas de épocas previas, ¿no? Como el patriarcado, o sea, la opresión de la mujer por el hombre. Entonces, esa opresión que viene de cuando pues, ocurrió una escisión en la división del trabajo en épocas anteriores, pues generó, por ejemplo, otro tipo de opresión digamos que el capitalismo es como un ramillete de formas de oprimir a la población. Entonces, lo que podremos decir, digo, no abundar demasiado, pero sí poner unos puntos, es que los objetivos del comunismo como expresión política del materialismo dialéctico e histórico, pues es que todos los oprimidos se unan en una misma coalición de interés frente a la opresión que tiene su, digamos, piedra fundamental en la explotación del trabajador, en la explotación del asalariado. Pero no se trata de competir, ¿no? O sea, como ella menciona, pues luego se andan compitiendo o disputando, ¿no? De quién va primero, quién va después, pues no es lo conveniente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que unir todas esas opresiones en el marco de una sola lucha. O sea, no se trata de, pues solamente vale la opresión del proletariado, solo la de la mujer. En realidad todo es un mismo sistema de opresión y todas las formas de lucha tienen que coaligarse, como decía Lenin, ¿no? O sea,
unir todas las luchas en una solo haz y con ese haz pues derribar al aparato de opresión. Entonces, nada más lo plantearé, digamos, esquemáticamente de esta manera, pero sí reconocer que precisamente el materialismo dialéctico tiene que hacernos reconocer, llevarnos a reconocer cuál es el núcleo de todas las opresiones del modo de producción capitalista y cómo es así, la opresión se coaliga para obtener beneficios aquí y allá. O sea, cómo se beneficia el capitalismo de la discriminación. Pues ahí está el esclavismo, ¿no? Cuando redujo el esclavismo y a un montón de población en sus orígenes. Como ahora la diferencia salarial, ¿no? O sea, cómo le beneficia al capitalismo la diferencia salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Incluso cómo le sirve el capitalismo ponerse la bandera de defensor de ciertos derechos de las minorías, es algo que mencionaba Alma. Y, por ejemplo, en los centros de trabajo, ¿no? Dice, somos LGBT friendly. Sí, pero a la hora de explotar, explotan igual a todos, ¿no? O peor, o usan las diferencias para poner a unos trabajadores contra otros. O sea, crear divisiones entre el proletariado es muy rentable para el capitalismo, porque así nos ataca en estancos, ¿no? En apartados uno por uno. Entonces, pues de todo esto se refiere ir precisamente a la esencia de los procesos, ver que los procesos tienen su movimiento interno y se mueven en determinada dirección. Y esa dirección hay que ver las fuerzas motrices, en este caso la fuerza motriz de la explotación, que es finalmente la extracción de plusvalor, pero que se rodea de un montón de formas de opresión, no nada más una directa, porque si solamente fuera una forma de opresión así visible, directa, pues quién diría no me levanto contra esto, ¿no? O sea, finalmente ocultar esa esencia y mostrar el proceso como si fueran muchos procesos dispersos, pues tiene una intencionalidad política, si no, no es como que la piensen así, explícitamente, ¿no? Sino que es parte de un proceso histórico, o sea, es un proceso histórico que va sumando todas estas opresiones. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Rosana y ya vamos terminando, ya con ella terminamos esta Bien, sesión del taller. Muchas gracias. Adelante, Rosana. bien. Nada más decir, todo método tiene una planeación y una técnica. En esta técnica, pues puede ser el método científico o alguna otra técnica. En este caso, siempre, hace mucho tiempo que no lo recordaba, era un escritor que se llama Alberto C. Merani. Él habla sobre la naturaleza humana y educación y trae mucha relevancia a Marx, a las teorías de Marx. Si lo pueden conseguir, está dentro de una colección de pedagogía de Grijalbo y es muy antigüita, del 1980. Pero es muy buena porque también habla del desarrollo psíquico del niño, de la teoría marxista de la educación, crítica de la concepción metafísica idealista del hombre, de otros autores, y sobre la cultura y el materialismo metafísico en el análisis del hombre. Entonces sí es muy, hace mucho que no recordaba a este escritor, ya saqué el libro que tenía, y también hacerle ver que en el libro de los libros de Marx, del Capital, habla sobre las mujeres, pero nada más tiene 15 páginas que habla exactamente de las mujeres, así como lo acaba de decir Gilberto, es en relación al modelo de producción. Ahí lo enfoca básicamente cómo se desarrolló la actuación de la mujer en esa época de producción, que eran los telares y el traslado, o sea, el traslado de la vivienda hasta los telares de las mujeres para ir a trabajar. Entonces sí, es casi igual que ahora las maquilas, ¿no? Es así como algo que se vuelve otra vez, pero
con otras tecnologías y todo, pero es la misma situación social política de las mujeres de ese entonces. Es todas las páginas que dedica Marx a las mujeres. Y claro, la ubica también en todo el proceso de trabajo y de desarrollo de la producción, pero ya lo hace así como dice Gilberto, en forma igualita, o sea, que es la misma discriminación para el hombre y para las mujeres de parte de los que tienen el capital. Es todo, gracias. Sí, al contrario, gracias. Marta, vi tu mano, breve, por favor, para que ya. Sí, gracias. Nada más un comentario y quiero que me saques del error. Si es método científico o ¿cómo se llama? O cómo se le podría llamar. Los campesinos a través de la historia, los que han sembrado la tierra, en prueba y error, se han dado cuenta que lo que siembran en diferentes momentos del año, o hay buena cosecha o no la hay, o esa cosecha se pierde. Entonces, a través de la observación, ellos se dieron cuenta que cuando la luna está en cierta posición, en su movimiento de traslación también a través de la Tierra, ellos pueden sembrar y la cosecha se daba bonita. Este conocimiento de observación que es milenaria a través de los campesinos, esto fue en la práctica resultó de que efectivamente fue prueba, error y se vuelve un método científico para ellos. Pero yo no he visto ningún libro en el cual los científicos digan en que ese determinado tiempo los campesinos tienen que sembrar. Los campesinos sí tienen el conocimiento y lo hacen. Aquí, entonces, ¿cómo se podría llamar esta praxis de la siembra, de la observación con prueba y error y con éxito también? Es cuanto, gracias. Sí, a lo mejor muy rápidamente, pues este es un conocimiento empírico y es, digamos, eso, precisamente ensayo y error. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que el método científico ya tiene la crítica, o sea, es la crítica sistemática de los procesos que nos llevan a validar lo que sabemos. O sea, la validación en el saber de los campesinos a lo largo de las épocas, pues se da por el ensayo y error, los malos resultados, pues, digamos, no se revisan, sino que más bien se vuelve a hacer, ¿no? Se buscan como que lo que falló en factores que a lo mejor no son verdaderos, ¿no? O sea, a veces recurrían a los dioses, a veces lo hacían, digamos, de manera no sistemática, y entonces tenían como muchos problemas en ese sentido. O sea, lo empírico es precisamente eso, un ensayo y error, mientras que el método científico es la crítica sistemática de los procesos, los métodos y los instrumentos. Entonces, la diferencia pues se va en ese grado, o sea, en ese sentido de que la crítica y el modelo, la creación de modelos y experimentos sistemáticos convierten ese saber empírico en pensamiento científico. Pero no es, o sea, la ciencia no puede despreciar el saber empírico. De hecho, muchas veces muchos descubrimientos se basan en eso, en retomar la experiencia por ejemplo, los agricultores, ganaderos, mineros y todos los trabajadores de épocas pasadas. Nada más que es un proceso, digamos, sistemático. O sea, esa es, digamos, la gran diferencia. Y rinde otro tipo de resultados también, que también hay que ver hacia dónde se enfoca la ciencia, justamente. Entonces, bueno, ese es un tema también bastante interesante, método científico como tal. El método dialéctico es, digamos, un poco anterior, es el fundamento de esa crítica que debe hacer el método científico. Pero bueno, vamos a ir abriendo. Entonces, bueno, pues ya vamos terminando esta sesión del taller. Muchas gracias a todos por su participación. Yo les recomiendo las obras de Marx y Engels. También si quieren profundizar en temas del método científico y de la dialéctica, tenemos un autor de nuestro país, Elie de Gortari,
Eli de Gortari tiene libros formidables de dialéctica, de análisis del método científico. Las ediciones que yo tengo, la verdad, también son antiguas. Estaban en Grijalbo y en otras. Si las encuentran, donde encuentren algo de Eli de Gortari, no sé, en ferias, bibliotecas, libros hasta de viejo, no duden en adquirirlos y leerlos. También a la par de Marx, Engels y Lenin. Entonces, bueno, pues entonces continuamos con las sesiones de nuestro taller de 2026. Muchas gracias a todos y pues continúen, digamos, ejercitando, leyendo, analizando mucho todos estos temas son importantes para nivel incluso hasta personal, pero también para militancia y para acción revolucionaria. Buenos días a todos y nos vemos. Que pasen un excelente fin de semana. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias, que tengan buen día. Buen día. Saludos, buenos días. Saludos, nos vemos.